El variado universo laboral del país y su basamento legal tienen en este libro una guía para conocer derechos sin soslayar deberes. Habla Ronald Marrero, especialista. La idea fundamental del libro es justamente que los trabajadores y trabajadoras que hoy en día ocupan el cargo de delegado de prevención puedan saber cómo ejercer ese proceso, puedan saber cómo ejercer sus funciones y que también los empleadores tengan hasta cierto punto un conocimiento de qué es la ley, qué es la LOCHIMAT y cuál es el trabajo fundamental de los delegados de prevención para que no ataquen ese proceso a través del desconocimiento que hay sobre la ley y sobre el trabajo de los delegados. Hay más de 100.000 delegados de prevención y derechos de salud. ¿Cuál es su alcance en el mapa ocupacional de Venezuela? La ley te protege a todos los trabajadores, sean trabajadores fijos, trabajadores contratados, los miembros de las cooperativas, a la gente de las fundaciones y a todas aquellas personas contratadas por honorarios profesionales o que tengan una relación de trabajo, ya sea con un ente privado o un ente público. Todo comenzó con el accidente de Tacoa y desde entonces ha sido un trillado camino de luchas y conquistas. Para los años 80, cuando se ocurre el accidente de Tacoa, un grupo de trabajadores, de sindicalistas, de profesionales y técnicos, sobre todo de la UCB y de la Universidad de Lisandro Alvarado, empiezan a reunirse y a hablar de la necesidad de la ley y empiezan a producir un movimiento que luego termina siendo la CONASAP, que es la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores, donde empieza a impulsar lo que viene siendo la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es la LOCHIMAT. Para el 27 de julio del año 2006 se reforma la ley a través de un movimiento que nace y se fortalece, que es el Movimiento de Salud de los Trabajadores, organizado fundamentalmente en la CONASAP. Hay un desconocimiento de la ley y ello acarrea sus consecuencias a la hora de defender los derechos de los trabajadores, anota Ronald Marrero. Y los trabajadores muchas veces, al igual que los empleadores, al desconocer la ley, no saben cuáles son sus derechos y no saben cuáles son sus obligaciones. Los delegados de prevención están normados por una ley y trabajan única y exclusivamente para lo que es el área de salud y seguridad en el trabajo. Hoy en día ha habido un repunte enorme de lo que ha sido la ley, de lo que han sido los delegados de prevención por las cargas impositivas que tiene la LOCHIMAT. Las cargas impositivas son por unidades tributarias, por el número de trabajadores y por el tipo de riesgo que cometiste. O sea, si cometiste una falta grave, son de 25 a 50 unidades tributarias por el número de trabajadores. Entonces son imposiciones multimillonarias, ¿no? El trabajo en el medio cultural, a la hora de velar por mejores condiciones físicas y ambientales, no es muy diferente al de otras áreas. En el sector cultural, al igual que en otros sectores, tenemos situaciones que tienen que ver con el desconocimiento de algunas situaciones que se presentan. A ver, los trabajadores del Teresa Carreño tienen el derecho de escoger a sus delegados de prevención y de exigir la elección de sus delegados de prevención. Esto le daría a los trabajadores, a los atrileros de la Fundación José Ángel Lama, a los compañeros músicos, a los trabajadores que son trabajadores del arte, que están haciendo danza, que bailando en cualquier momento pueden hacer una de los giros que hacen y puede doblarse una pierna. Eso es un accidente laboral. ¿Por qué? Porque ocurre en el momento de trabajo, en el sitio de trabajo y haciendo su trabajo, que es el arte corporal. La burocracia conspira contra una ley que obliga y defiende al Estado, al privado y al trabajador. El problema grave que tenemos es que el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral, que es el INSACEL, comete algunos errores, ya sea por omisión, o sea por cuestiones que a lo mejor tienen que ver con políticas o porque algún sector está metido u otro. Y nosotros tenemos que pelear por una gestión pública en el área de salud y seguridad en el trabajo. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que el INSACEL no tiene criterios unificados en las diferentes regiones donde está. Un ejemplo, por favor. Si yo voy a registrar un comité de salud y seguridad laboral en Caracas, me dan unos requisitos, pero cuando lo voy a hacer en el interior, me piden otros requisitos. Y
así sucesivamente. Por eso, Ronald Marrero escribe un libro que no agota el tema, sino que espera por futuras ediciones. En esta nueva edición, lo que estamos haciendo es dándole a los trabajadores y explicándole a los trabajadores cuáles son los requisitos, al igual que a los empleadores que quieran ponerse a derecho. Explicándoles cómo se llena un libro de acta, explicándole cómo se trabaja en el proceso de registro, explicándole todas las situaciones que se le puedan presentar, para evitar inclusive procesos que se puedan dar a través de un funcionario corrupto que quiera de alguna u otra manera quitarle dinero a un empleador honesto o que quiera fastidiarle la vida a un trabajador. Derechos y deberes. Claro, fíjate, la ley es clara. En el artículo 53 de la LOCHIMA te habla sobre los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los trabajadores, y en el 56 te habla de los derechos y las obligaciones del empleador. Ahora fíjate bien, nosotros nos encontramos con tres circunstancias fundamentales con lo que acabas de decir. Primero, ha habido una competencia, o algunos sindicatos han visto a los delegados de prevención como una competencia y han saboteado el trabajo de los delegados de prevención. Esto es interesantísimo que suceda, sobre todo cuando estamos en una lucha por mejorar las condiciones de trabajo, porque entonces aquí te das cuenta que hay sindicatos que son corruptos, donde hay gente que no trabaja y una cantidad de situaciones que han provocado a través de los delegados de prevención que se forme una nueva corriente sindical que se llama Corriente Sindical de Nueva Generación, porque antes existían nada más las coordinadoras de salud de los trabajadores y las coordinadoras regionales. Después empezaron a nacer los frentes de salud y seguridad en el trabajo, que muchos de esos frentes vienen impulsados a través del INSACEL. Hoy en día esos compañeros han crecido, se han dado cuenta de que la salud y la seguridad en el trabajo es más que un problema institucional y que es un problema real, y estamos empezando a hacer las discusiones de unificación. En Venezuela contamos con una avanzada ley del trabajo y además existen altísimos recursos humanos para hacerla cumplir. Pero tenemos problemas puntuales que tenemos que asumir como pueblo venezolano. Tenemos que exigirle al INSACEL que unifique los criterios, tenemos que exigirle al INSACEL que ocupe su papel puntual en el área de salud y seguridad en el trabajo. Acabamos de pasar por un accidente grave como el de Amuay. Tenemos un instituto especializado donde tenemos a profesionales reconocidos a nivel mundial en el área de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos a personas reconocidas a nivel mundial en el área de formación. Se está creando inclusive una escuela a nivel latinoamericano en el área de salud y seguridad en el trabajo. Si tenemos a esa gente y esa gente está en el INSACEL y está en PDVSA, tenemos que exigirle al INSACEL que en situaciones como Amuay asuma su responsabilidad y diga: aquí hay un instituto que es un instituto especialista en el área de salud y seguridad en el trabajo, que tenemos una ley, que es una ley orgánica que nos dice que nosotros somos las personas encargadas de hacer este tipo de investigaciones, y que asuma el INSACEL y le dé una respuesta conjuntamente con la gente que está haciendo la investigación interna de PDVSA al pueblo venezolano de por qué pasan los accidentes. Lamentablemente, a la fábrica llegó el visitante de la polarización, y ello se refleja en infinidad de problemas. Que decimos la nueva cultura del pateo, que se presenta por situaciones políticas, porque piensas diferente a mí, que es el acoso laboral, que es el estrés laboral producido por la presión que le ejercen a una persona, ya sea porque no se viste como yo considero siendo jefe, o porque usa un arete, o porque piensa diferente que yo, o porque cree en un proceso político en el cual yo no creo. Todo ese tipo de situaciones están generando problemas a nivel de salud y seguridad en los trabajadores, y están generando nuevas enfermedades laborales que han sido terribles en condiciones para el trabajador. Las estadísticas laboralmente secunden de lo social. En Venezuela tenemos un promedio de 5 muertes diarias por accidentes laborales. Si nosotros analizamos eso, nos damos cuenta que es un enorme problema de salud pública. Pero cuando tenemos una situación donde están muriendo 1.500 personas y hasta más por año, por accidentes laborales, sin contar las personas que caen por enfermedades laborales, te das cuenta de que tenemos alrededor de 30.000 personas que quedan discapacitadas al año. Te das cuenta de que tenemos una cantidad de personas enfermas que le causan costos a la empresa privada, al Estado, a la familia, y que además de eso hay un costo social y un costo psicológico enorme.